Bien, mi agradecimiento a LP, Pasión por Derecho, y también a la entidad que ha hecho posible mi presencia el día de hoy. El tema por el cual se me ha convocado el día tiene que ver con con la motivación de resoluciones judiciales. Creo que tengo 7 minutos nomás, ¿no, doctora? ¿Es correcto? 6 minutos. Bien, voy a tratar de correr. Voy a abocarme básicamente a la motivación de las medidas de coerción procesal y quisiera dar algunas ideas sobre esta temática. Lo primero que hay que decir es que el tema de la motivación en cuanto al dictado de las medidas de coerción procesal exige la imbricación de dos institutos jurídicos grandes. Por un lado, la medida de coerción procesal, ustedes la conocen. La medida de coerción procesal más drástica es el encarcelamiento de personas sin condena, la prisión preventiva, y también la imbricación de otro instituto que viene a ser la argumentación jurídica, que significa simplemente dar razones respecto a una decisión, para darle legitimidad a lo que se decide. Bien, lo segundo que quisiera un poco compartir con ustedes es algunas cosas de las medidas de coerción procesal que ustedes ya saben, pero quiero incidir específicamente en algunos tópicos. Lo primero que hay que decir es que creo que voy a incidir sobre los requisitos y sobre la finalidad. En cuanto a los requisitos, creo que es pacífico de que para dictar una medida de coerción procesal, como vendría a ser la prisión preventiva o el impedimento de salida, como medida cautelar siempre se requieren 3 requisitos. Sobre esto, Diego de Ibeki apunta de que los requisitos son 3. Uno es la apariencia del buen derecho, que en materia de un proceso penal de medidas de coerción procesal vendría a ser el fumus delicti comissi, en donde se exige probabilidad sobre el evento ocurrido. Lo segundo es que exista peligro procesal, de fuga o de obstaculización a la actividad probatoria. Y lo tercero, que la medida para dictarla sea indispensable para los fines del proceso. Ustedes esto lo saben mucho más que yo, pero quiero incidir en un tema que sí me parece. Cuando hablamos de probabilidad, tanto para la apariencia del buen derecho, para el fumus delicti comissi, como para el peligro procesal, considero de que se deben distinguir 2 tipos de probabilidad. Y sobre esto, Diego de Ibeki, quien es un filósofo del derecho de la Universidad de Girona, apunta de que existen 2 tipos de probabilidad que hay que distinguir con toda claridad. Y sobre esto simplemente voy a plantear el tema porque yo creo que son tópicos que merecen ser investigados. Por un lado, hay que distinguir lo que se denomina la probabilidad epistémica o inductiva, que él llama, versus la probabilidad de eventos futuros. Cuando se habla de la apariencia del buen derecho, se exige la probabilidad epistémica. Pero para construir el peligro procesal, se tiene que hacer alusión a otro tipo de probabilidad que vendría a ser la probabilidad de eventos futuros. Cuando hablamos de la probabilidad epistémica, estamos haciendo alusión al evento delictivo que ocurrió y que supuestamente está vinculado al imputado, respecto a un hecho delictivo que ya ocurrió y que se imputa a un determinado investigado o imputado. Entonces, se tiene que aplicar la correspondiente operación probatoria a todos los elementos de convicción para establecer si es probable o no que esta persona está vinculado al delito. Es decir, lo que se denomina la probabilidad de sospecha que recae sobre el imputado. Pero cuando hablamos del peligro procesal, para construirla, no se exige una probabilidad epistémica, sino se exige una probabilidad de eventos futuros. Es decir, lo que se busca establecer en cada caso concreto es si es probable que en el decurso del proceso penal este investigado o fugue o obstaculice la actividad probatoria. Claro está de que para la construcción se requieren datos concretos, datos específicos, a los cuales si aplicamos las máximas de la experiencia o la regla de inferencia, concluyamos si existe esa probabilidad futura de que ese investigado pretende fugar o pretende obstaculizar la actividad probatoria.
Así es que hay que ser muy cuidadosos en ese tema. Luego quisiera un poco hablar sobre la finalidad. Ustedes saben muy bien que todas las medidas de coerción procesal tienen una finalidad básicamente cautelar. Creo que sobre eso ya es pacífico la doctrina. No existe, mejor dicho, para dictar una medida de coerción procesal no se busca una finalidad punitiva. Y sobre eso ya los tribunales del mundo han zanjado este tema en ese sentido, de que se dicta solamente con la finalidad cautelar de asegurar al investigado para los fines de la decisión final. Y para que de esa manera no se afecte la presunción de inocencia como regla de trato. Aunque sobre esto hay otro sector, como Luigi Ferrajoli, que dice que al final de cuentas sí se afecta la presunción de inocencia y que solamente es un fraude de etiquetas, así le llama el maestro Ferrajoli. Porque en el fondo, cuando se encarcela a las personas sin condena, se está afectando en el fondo la presunción de inocencia. Entonces, yo los invito solamente al debate. Quiero abrir, como se dice, el tema, a propósito de esto. Lo tercero tiene que ver con la argumentación, un poco para cerrar. ¿Cuánto tiempo voy, doctora? Ya, solamente para cerrar. Muchas gracias, doctora. Solamente para, cerrar mi intervención, es que cuando se dicta la prisión preventiva o se niega la prisión preventiva, hay que dar razones sobre la decisión, en un sentido positivo o negativo. Básicamente, yo siempre cito a Anthony Weston, y Anthony Weston, cuando nos habla de la argumentación, nos dice que consiste en dar razones sobre una determinada decisión que uno adopta, dar razones sobre ello. Y para concluir, en la medida que uno argumente una determinada decisión, busca darle legitimidad a esa decisión. Y hay que tener en consideración los parámetros de la justificación interna y de la justificación externa. Cuando hablamos de la justificación interna, se exige de que las premisas, de que la conclusión a la cual tú arribes responda a esas premisas. Es decir, que haya corrección en el silogismo. Muchas resoluciones sobre medidas cautelares se han caído porque se ha detectado incoherencia o incorrección en el silogismo. Y lo otro, la justificación externa, que quiere decir que las premisas de las cuales tú partes deben ser fiables, tienen que ser verificables, tienen que tener su asiento en la plataforma de elementos de convicción. Y voy a terminar con una frase de Trudy Gauvier. Siempre suelo recomendar a Trudy Gauvier, es una filósofa canadiense, experta no de la argumentación jurídica, sino es una filósofa que nos dice cuándo se construye un buen argumento. Y nos dice que tiene tres cualidades tiene que tener un buen argumento para que no pueda caer en falacias. Lo primero es que cuando construyes premisas o argumentos, tienes que partir de premisas fiables, que sean verificables, que sean contrastables, que, como diría Tarufo, tengan su correspondencia en la realidad. Es por eso que a veces el juez es muy espeso en las audiencias y al fiscal o a la defensa le dice: lo que usted acaba de afirmar, ¿dónde está? ¿Esa información probatoria surge de manera directa del elemento de convicción o es que acaso usted lo ha construido? Y si usted lo ha construido, tiene usted que explicarme cómo ha construido ese razonamiento probatorio. ¿Cuál es el hecho base del cual parte? ¿Cuál es la regla de inferencia que aplica? ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión probatoria? Primera cualidad. Lo segundo que se exige para que sea un buen argumento es que los argumentos sean relevantes, en buen romance, que sean pertinentes, que estén enfocados a responder el tema, materia, de decisión. Que no se construyan o se citan argumentos que no tengan nada que ver con lo que se está discutiendo. Por eso es importante determinar la pertinencia o la relevancia. Y lo tercero, que tiene que ver con el peso de la argumentación, se refiere a la solidez de las ideas, que sea capaz de persuadir o de sustentar una determinada afirmación. Con esto cierro mi participación. Buenas tardes, muchas gracias.